Buenos días. Por supuesto tengo que agradecer la amabilidad del profesor Pablo Fuentes por haberme invitado a estar aquí. También, igual que José Ramón, quería comentar que la verdad es una experiencia novedosa y muy agradable encontrar foros de debate sobre estos temas de historia de la religión, de historia de la Iglesia, en términos rigurosos y calmados. Porque a veces da la sensación en España que no es tan fácil encontrar este tipo de foros. Así que por eso también doblemente agradezco esta oportunidad de estar aquí. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el franquismo, intentando continuar algunas de las propuestas que ha lanzado el profesor Rodríguez Lago, aunque con una advertencia. Yo solo voy a hablar de las organizaciones laicas, porque, bueno, pues ya me da, no, en fin, en media hora me da la sensación de que a lo mejor no iba a poder profundizar en exceso lo que más me aprecia comentar, que es una evolución muy interesante de un cambio muy profundo en el ámbito de las organizaciones católicas laicas. Por supuesto, es muy importante, claro, en la evolución del clero, tanto de las órdenes religiosas como del clero secular, teniendo en cuenta que en un primer momento hay una inflación religiosa, una inflación vocacional espectacular. Los seminarios, después de la guerra, se llenan de seminaristas, de jóvenes, los centros educativos de las órdenes religiosas también. Hay un crecimiento muy fuerte del clero en los años 40. Y, sin embargo, después, a partir del afianzamiento del proceso de secularización en España, también el cambio de las costumbres, la modernización económica y social, hay un momento muy importante de declive y de cualitativo, otra cosa es lo cualitativo en efecto, que hace que, bueno, pues, muchas de estas órdenes religiosas desaparezcan y muchos seminarios tengan que cerrar. Pero bueno, quisiera centrarme más en la evolución de las organizaciones laicas. Un poco el contexto, aunque es, igual que la dictadura salazarista, la franquista es una dictadura muy larga que obviamente experimenta una evolución. Aunque es un proceso bastante complejo, por sintetizar, se podría hablar de dos grandes etapas de la dictadura franquista. Una primera época en términos políticos y quizá también religiosos, una primera época que sería la correspondiente a los años 40 y 50, que es la época del nacionalcatolicismo, ese nacionalcatolicismo intransigente autoritario que estalla con la guerra civil, que venía de tiempo atrás, claro, pero que ahora se refuerza. Y eso ha dado una cultura nacional católica, ahora veremos un poco en qué términos, y después, a partir de los años 60 aproximadamente, los años 60 y 70, hay una nueva cultura católica, que es la cultura conciliar. Y en este ámbito, en este marco, evolucionan, cambian, reaccionan y a veces no cambian tanto algunas organizaciones católicas. Eso es lo que quería referir. ¿Y en qué consiste esta cultura nacional católica en el contexto franquista? Porque ya digo que es algo que viene del siglo XIX. Esta cultura nacional católica propone una religiosidad total, que abarque absolutamente todos los espacios de la sociedad. Es una religiosidad triunfal, el peso de la guerra está ahí. La Iglesia interpreta que ha sido perseguida durante la guerra civil. Efectivamente, como saben ustedes, hubo unas manifestaciones terribles de violencia anticlerical. Se asesinó a más de 6.000 sacerdotes, clérigos, muchas menos religiosas, por cierto, muy interesante. Así que es cierto que hubo un trauma terrible para la Iglesia en sí, se destruyeron muchas iglesias, muchos edificios. Y una vez que triunfa el ejército franquista, pues, la Iglesia, que ya había venido apoyando este tipo de regímenes neoliberales, dictatoriales, decide pues, aliarse con el ejército rebelde y establecer un pacto clarísimo entre la Iglesia y el pueblo una vez más. Por eso se considera que hay que recristianizar la sociedad. Una sociedad que se ha visto muy afectada por los sucesos de la Segunda República laica y los sucesos de la Guerra Civil. Hay que recristianizar la sociedad, hay que restaurar el poder
político y la influencia social de la Iglesia. Así que es una religiosidad, como digo, utilizada. En este sentido es muy importante, claro, la legitimación religiosa de la cruzada, en el sentido del golpe de Estado militar, y la sacralización de la figura de Franco. Como todos ustedes saben, Franco se considera un hombre que ha enviado a la providencia para salvar la religión en España. Y así lo dice y así lo afirma constantemente la Iglesia y sobre todo la jerarquía de los cristianos. Por ejemplo, Julián Icebo ha estudiado el uso político de símbolos religiosos muy interesantes como Teresa de Ávila, como Santiago, identificaciones de la reconquista contra los musulmanes en la Edad Media y la reconquista que está protagonizando Franco contra el catolicismo republicano, etc. También, por ejemplo, se instrumentaliza políticamente el mito de la Virgen del Pilar, que ya había sido un mito durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, y que ahora otra vez se considera que ha ayudado a los rebeldes contra este proyecto anticristiano republicano. Tiene una legitimación religiosa muy clara de la Iglesia. Además, esta cultura nacional católica defiende claramente un modelo organicista de sociedad, un modelo jerarquizado, no solo en términos socioeconómicos, sino también en términos de género. Es una cultura clericalizada, efectivamente, como bien se ha dicho. A pesar de que, ahora veremos, las organizaciones seculares tienen mucha fuerza, el poder incuestionado, la autoridad incuestionada del clero es constante. Luego cambiará. Y por último, se desarrolla una pastoral de cristiandad que parte de la idea de que todos los españoles y todas las españolas son católicos y católicas por el hecho de nacer en España. Y por tanto, pues hay que partir de esa base y simplemente hay que recuperar, hay que restañar las heridas que había provocado la República laica, ¿de acuerdo? Pero no se cuestiona la posibilidad de que no todos los españoles, ni todas las españolas, si se identificaran con ese nacionalcatolicismo, a pesar de la corriente muy fuerte que os he comentado antes, laica, republicana, socialista, anarquista, que en España tiene mucha fuerza en los años 20, 30, en todo el primer tercio del siglo, anarquista laica, claro. Frente a esta cultura nacional católica, que es propia, ya digo, de los años 40-50, a partir del Vaticano II, pero también en ciertos sectores que están en contacto con la teología que se está desarrollando en Europa, un poco antes, precisamente, cuando se desarrolla una cultura conciliar, que habla ya no de una religiosidad triunfal de reconquista, sino que insiste en el compromiso con la sociedad, desde una posición no de superioridad, sino desde una posición de diálogo, es algo clásico que todos ustedes conocen, con el mundo y con la sociedad, una posición de horizontalidad, de mayor humildad. En este sentido, si antes se defendía abiertamente y constantemente esa confesionalidad del Estado, ahora quienes defienden esta cultura conciliar, que no son todos los católicos, ni mucho menos en España, quienes defienden esta cultura conciliar apoyan la doctrina conciliar de la separación de Iglesia-Estado. Y por ejemplo, algo bastante interesante es que a la jerarquía eclesiástica le cuesta mucho aplicar la doctrina conciliar en algunos de estos aspectos, por ejemplo, la libertad religiosa. En España cuesta mucho porque los obispos no lo entienden y los procuradores en cortes, que era el Parlamento franquista, menos, pero como viene del Vaticano hay que aplicarlo, y al final se aprobó una ley de 63 de libertad religiosa, que es una ley bastante tímida, que no de libertad religiosa. Porque, insisto, aunque se desarrolla en los años 60, a partir de los 60, esta cultura conciliar, insisto, no es una cultura que impregne a toda la Iglesia, solo a los sectores más avanzados, más progresistas de la Iglesia. La jerarquía se resiste en buena parte, hasta muy al final, a aceptar esa nueva interpretación de la religión. La visión que se tiene de la sociedad ya no es una visión jerarquizada, sino que valora otros principios como la igualdad, la justicia. En todos los ámbitos, en el socioeconómico, también empieza a replantearse las relaciones entre mujeres y hombres, de forma tímida, pero interesante.
se insiste mucho en la autonomía de los laicos, que son el clásico del segundo, y eso hace que afloren, aunque ya lo veremos, en los años 40-50 las organizaciones de seglares, sobre todo Acción Católica, tienen un desarrollo espectacular, cuantitativo. Ahora, en los años 60, a partir de los 60, incluso a veces a finales de los 50, surgen nuevas formas de vivir la religión por parte de los seglares, los cursillos de cristiandad, por ejemplo, o hay una relectura muy importante de la actuación de otras como Acción Católica. Y eso hace que muchos laicos implicados con la Iglesia se vean a veces desbordados por este voluntarismo, por esta pasión, por este entusiasmo por participar en la vida interna de la Iglesia, que hacía que a veces no pudiera abarcar a todo. Por eso un poco esta caricatura, que se publicó en una revista progresista al momento, Vida Nueva, muy interesante. Este caricaturista también es muy interesante, y que un poco hace alusión a eso, ¿no? Tenemos que decidir si el domingo por la tarde asistimos a que el cursillo de cristiandad se llama Impacto, que era un cursillo de mujeres, a la concentración de los jóvenes, porque hay una proliferación de espacios de actuación de los laicos en este momento. Y por último, se parte ya de una situación de cristiandad, ya no se da por hecho que todos los españoles y españoles son católicos porque sí, sino una pastoral de misión. Se es consciente de que la secularización ha avanzado mucho y que hay que actuar de otra manera. Es algo que viene de la teología francesa, mucho tiempo atrás, como ustedes saben, y demás. Y al fin llega a España. Frente a esta cultura conciliar, que es puesto de manera demasiado sintética, insisto, hay un sector importante de la Iglesia española y de los laicos españoles también, que no la aceptan, a los que les cuesta mucho adaptarse, las personas mayores, el clero más mayor, la jerarquía, y además también hay una reacción contraria muy importante por parte de un sector de esa cultura nacional católica, es decir, durante mucho tiempo conviven esas dos. La cultura nacional católica que provenía de los años 40 y del 19, y esta nueva cultura que es minoritaria pero muy dinámica. Y frente a esa nueva cultura hay una reacción adversa muy importante de algunos sectores muy destacados, por ejemplo, del clero, hay una organización del clero que se llama la Hermandad Sacerdotal, que articula los intereses de los sacerdotes más contrarios, incluso a veces identificados con Lefebvre, más contrarios de Vaticano II, y bueno, con las organizaciones laicas como los veis. Bueno, un poco este es el cambio a grandes rasgos que quería comentar, y voy a intentar hablar un poco sobre cómo tres grandes organizaciones de laicos, de seglares, viven esta evolución. En primer lugar, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que es una organización, ya veremos, de élite, muy interesante. El Opus Dei y, por último, Acción Católica. Acción Católica que es la más numerosa, la más extendida, la que más presidencia social tiene y la que más cambia. Bueno, esto es el logo es un logo actual. Ahora ya ha perdido el término nacional, porque la transición ya no quedaba tan bien. Pero en el franquismo, y desde que se creó en 1909, el nombre original, y durante el franquismo también, era la Asociación Nacional Católica de Propagandistas. Bueno, el origen es por impulso de un jesuita, Ángel Ayala, y el objetivo fundamental, no sé si leí muy bien, es educar minorías selectas, que es un objetivo clásico del jesuitismo de ese momento, la Compañía de Jesús de ese momento, educar a líderes a servir de la Iglesia, además, para servir a la Iglesia como ella quiere ser servida. Si son laicos, están absolutamente subordinados a las decisiones del clero, con una visión muy propia del principio del siglo. Bien, ¿qué pasa en el franquismo? Bueno, lo comento rápidamente, por alguna alusión. La Asociación Católica de Propagandistas tiene mucho éxito muy rápido. Y aunque es una asociación muy minoritaria, compuesta solo por hombres, por cierto, es muy minoritaria, tiene una capacidad de influencia muy importante. Por ejemplo, crea el periódico católico más importante antes de la Guerra Civil, que se llama El Debate, un periódico moderno, un periódico moderno. Gil Robles, que es el dirigente de la CEDA, es uno de los grandes dirigentes de la Asociación Católica de Propagandistas, y la CEDA es un gran partido de masas moderno también. Bien.
es una asociación que tiene una presencia social y política muy importante antes de la guerra, pero con el franquismo más. Bueno, uno de sus grandes dirigentes laicos durante la República y la guerra, que era Ángel Herrera Oria, durante la guerra en Alemania, y se ordena sacerdote, cursa estudios religiosos y se ordena sacerdote en la católica. Y después es nombrado obispo de Málaga y cardenal. Así que Herrera Oria se convierte en el dirigente espiritual, en el líder espiritual de esta asociación, que tiene mucha ascendencia, aunque vive en Málaga, tiene que viajar mucho a Madrid, tiene mucha ascendencia sobre el resto de los propagandistas. Y él es el momento que diseña un proyecto para, a partir del año 45, como ustedes saben, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el franquismo necesita salir del aislamiento al que le ha llevado su alianza con la Federación del Eje, y ahí es muy importante la entrada en política de los católicos. Esa participación directa de católicos y de propagandistas en el gobierno es dirigida, es diseñada por Ángel Herrera Oria. Y también por el dirigente seglar de este momento de la asociación, que se llamaba Fernando Martín Sánchez Julián. Aquí se le llamaba el secretario de Dios en España, que no ocupó ningún cargo político, pero tenía mucha influencia política. Bien, a partir del año 45, por tanto, y por instancias, o por debido a este proyecto de colaboración con la dictadura, llegan al poder, llegan al gobierno, dos dirigentes muy importantes, sobre todo, entre otros, Alberto Martín Artajo, que es ministro de Asuntos Exteriores, que es el que, gracias a sus contactos a través de Paz Romana y de todos los contactos internacionales católicos, consigue que España salga de ese aislamiento que se había mantenido en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, también obviamente por los intereses de Estados Unidos en el contexto de Guerra Fría y demás, claro. Alberto Martín Artajo, que también era dirigente de la Acción Católica, por ejemplo. Y tengo que también decir, también es muy importante la participación en el gobierno de otro propagandista muy destacado, se llamaba Ruiz Jiménez, que fue ministro de Educación, que es muy conocido, ¿verdad? Porque después evolucionó hacia posiciones democráticas, fue fundador de Campos para el Diálogo, y Feliciano Montero seguro que va a sobre aquí, o sea que es un personaje más conocido. Se rompe. Después de esta etapa de colaboración con la dictadura, en los años 50, el ser ministro de Educación de la dictadura rompe con los propagandistas, o se aleja progresivamente de los propagandistas y también progresivamente del régimen. Bien, así que la política es una actuación muy importante de los propagandistas, pero también continuaron, de acuerdo con el proyecto original, intentando desarrollar una tarea de influencia social, de apostolado muy fuerte en ámbitos educativos. Fundamentalmente en la enseñanza universitaria, porque están pensando en la élite. Así que crean en los años 50 este colegio, que todavía existe, el Colegio Mayor San Pablo. Después crean el CEM, el Centro de Estudios Universitarios, que ahora se ha extendido mucho en España, que tiene muchas universidades. Y continuando con la tarea propagandística en términos de medios de comunicación muy importante que se ha desarrollado en la época anterior, también ahora los propagandistas impulsan la que se conoce como la editorial católica, era muy importante, que era propietaria de algunos de los periódicos de mayor difusión de la época, como Ya, La Verdad, por ejemplo, en Murcia, también de la Biblioteca de Autores Cristianos, es fundamental para la historia de la Iglesia y para los historiadores que nos dedicamos a eso. También las cadenas de radio popular, de la Iglesia Católica, y una influencia bastante importante. Bien, el Opus Dei es una institución distinta, como saben ustedes, obtiene reconocimiento eclesiástico oficial a partir de 1940, es un poco posterior, aunque ya la Escribá de Balaguer, como saben ustedes, es el impulsor, ya había estado organizando pequeños grupos antes. Es una institución profundamente jerárquica y jerarquizada, como saben ustedes, sus integrantes todavía ahora se distinguen claramente entre los numerarios, que son los que dedican su vida al apostolado del Opus Dei, que tienen que hacer votos de castidad, pobreza, obediencia. Los
supernumerarios a los que se les permite el matrimonio, y luego hay otras categorías, los oblatos, los auxiliares, los cooperadores, pero los dos grupos más importantes son los numerarios y los supernumerarios. Los numerarios que dedican su vida, les digo, a esta posturada. Y como ustedes saben, viven en residencias comunes, se les da, por supuesto, a mujeres y demás. Es una institución muy jerarquizada que se presenta como una nueva forma de apostolado para laicos, pero que está absolutamente controlada por el clero, por supuesto, y donde hay una jerarquía de género tremenda, está clarísimo desde los orígenes y la práctica es esa. Hay una diferencia muy clara entre el nulo poder que tienen las mujeres y bueno, pues el solo poder que tienen los hombres. Bueno, el Opus Dei en España en esta época, en los años 40, comienza, como ven ustedes, con muy pocos integrantes. De todas maneras son datos aproximados, y sobre todo a partir de los 50 obtiene un crecimiento espectacular. Espectacular. Entonces, entre el 50 y el 70 es un momento de auge cuantitativo en España. Es una organización que tiene mucho éxito en ese sentido porque consigue muchísimas personas con un papel que se integran ahí. Bien, también el Opus está muy interesado por la política y en este caso en una época posterior. Si los propagandistas fueron decisivos en la legitimación del régimen, la legitimación internacional, también de cara a la opinión pública del régimen de los años 40, los integrantes del Opus lo van a ser en los años 60, con toda la política, como ustedes saben, del desarrollismo, de la movilización económica, de la tecnocracia. Y aquí, por ejemplo, pues destacan ministros como el ministro de Hacienda Navarro Rubio, el ministro, el encargado de los planes de desarrollo, y el ministro de Comercio, Ullastres. Es decir, es algo muy interesante también porque demuestra cómo el Opus Dei, que es rigorista en el ámbito de moral, muy tradicional en las relaciones, por ejemplo, entre el clero y los laicos, o entre mujeres y hombres, es muy moderno en este tipo de planteamientos, muy moderno. Por lo menos se plantea como defensor de una política económica moderna, que para la autarquía del momento, en fin, sí que fue moderna, muy conservadora, claro, muy conservadora, por supuesto. Hasta el 69, está en el poder desde el 59 hasta el 69, son 10 años claves en el cambio y la transformación económica del país. Hasta el 69 estalla un escándalo, el escándalo de Matesa, que alienta, por cierto, Fraga, y bueno, hace que Franco destituya a todos nuestros del Opus. Pero durante ese tiempo tienen muchísimo poder. También, por supuesto, si interesa mucho por la educación, empieza, igual que los propagandistas, la educación fundamentalmente universitaria, y se crea la Universidad de Navarra en el año 52, que es la única universidad privada que permite Franco durante el franquismo, las que han aparecido después, en posteriores. Pero después ese interés se amplía a colegios mayores o centros educativos. A veces, por ejemplo, ahora ya hay muchos colegios, igual que en Portugal, pero al principio eran, por ejemplo, destinados a las mujeres, centros de hogar, centros para enseñar a las mujeres a ser buenas madres y esposas, se les daba de planchado, este tipo de cosas, que permitía que las mujeres, una madre, por supuesto, una educación religiosa y demás, pues también desarrollaron las mujeres que eran integrantes del Opus Dei, desarrolladas, que tenían una formación, una tarea profesional interesante, porque la inmensa mayoría de ellas, aunque tuviera estudios educativos, se destinaba a tareas domésticas, exclusivamente a tareas domésticas en las residencias de las mujeres y en las residencias de los hombres. Pero algo también muy interesante es que el Opus también se interesó por algunos medios de comunicación que también ofrecían esa imagen moderna de la institución. En este sentido, yo creo que es fundamental una revista, un magazine femenino, que se llamaba Telva, que tuvo un éxito muy importante, que se presentaba pues, como una revista de hogar y moda, con un diseño un formato muy moderno, incluso la moda que refleja minifaldas y este tipo de cosas. ¿Sí? Y algunos artículos en los que se habla en los años 60 de la igualdad entre mujeres y hombres, en la necesidad de que las mujeres trabajen, pero yo estoy convencida, porque he hecho un pequeño trabajo sobre el tema, que es un doble discurso, porque luego la realidad dentro de esto no es esa, ni mucho menos, ¿no? La realidad no es esa. Pero es muy interesante, ¿no? Esa apariencia de modernidad.
Bueno, y por último, Acción Católica, que era de la que más quería hablar yo, pero bueno, es más conocida porque yo creo que es un proceso muy paralelo a que sucede en Portugal, que ya se ha trabajado también mucho aquí, o sea que puede ir más rápido. Bien, la Acción Católica es inverso, no crece, sino que también decrece. Insisto que es una organización muy extendida, la más numerosa, muy extendida, en torno, sobre todo en un primer momento, en torno a las parroquias, donde hay una participación muy importante de mujeres, mucho más que de hombres, y de jóvenes mujeres. Pero cuando se empieza a difundir esa cultura conciliar dentro de la Acción Católica, hay un cambio cuantitativo muy importante, eso Cristiano Montero lo ha estudiado mucho mejor que yo, cuando se da el paso del cambio de socio, que simplemente tiene una implicación relativa con esa institución, a militante, es una implicación absoluta. Pero claro, eso sí que un cambio de esquemas muy importante, una entrega militante muy importante que hace que la militancia constitucionalmente disminuya. Pero cualitativamente hay un cambio muy interesante. Bueno, en esta primera época, que he definido como de ejército al servicio de la Iglesia, porque es así como se presentaba, es un discurso muy parecido al de los propagandistas. Los propagandistas dicen que sirven a la Iglesia como la Iglesia siempre se servía, Acción Católica en esta primera época, en los 40-50, dice que. ¿Por qué? Porque muchos de los dirigentes de la Acción Católica eran también propagandistas, en la alta cúpula. Bueno, como saben ustedes, esa difusión capilar diocesana nacional, parroquial diocesana nacional, esa división, esa segregación por sexo, por supuesto, que después cambiará. También esa presencia política, insisto que Martín Atajo era el dirigente nacional de Acción Católica, pero no tanto, o no solo hubo presencia de ministros, que es un poco en la política, sino también otras formas de participar o de apoyar o de formar parte incluso de la dictadura. Por ejemplo, en tareas incluso de represión. No de represión directa, pero sí indirecta. Por ejemplo, la mujer de Acción Católica, una de sus funciones era la visita a las cárceles y, entre otras cosas, visitaban a las presas políticas, luego visitaban a las familias de las presas políticas. Y bueno, hay algunos estudios muy interesantes sobre el tema, por ejemplo, en la cárcel de Mallorca, y bueno, eso supone una presión política, no solo religiosa ni moral, sino también política muy importante para estas presas y para sus familias. También, por ejemplo, como son ustedes, una labor social caritativa muy importante, en una época terrible de posguerra y de racionamiento y de hambre, pero muchas veces a cambio de un adoctrinamiento religioso y político muy fuerte. Además, la Acción Católica en el primer momento participa de ese mito de la cruzada, esta es una fotografía de esa peregrinación a Santiago del año 48, incluso cartelantes. Forma parte de esa religión triunfante, de grandes desfiles, de una religiosidad exterior apabullante, que ofrecía la imagen de que toda España efectivamente era católica otra vez, de que se había conseguido, había tenido éxito ese proyecto de recristianización, de reconquista espiritual. Por ejemplo, aquí tenemos un folleto de hombre también católico que está en torno a la festividad del Corpus Christi, habla de pasear triunfalmente por las calles y plazas católicas. Es una organización, ya digo, que se extiende en torno a las parroquias, que desarrolla esa tarea benéfica muy importante en una época de grandes carencias. Y en el caso de las mujeres también es muy importante la tarea que desarrollan en el ámbito de la moral. Una de sus obligaciones era el control moral, por ejemplo, de las películas. Y hacían toda una clasificación de las películas que ya pasaban a la censura, por supuesto, porque la Iglesia está muy presente ya en la censura previa. Muy pocas películas se veían en España, pero a pesar de todas esas, las mujeres de Acción Católica hacían una clasificación R más 1, R menos 1, rojo, no sé qué, para recomendar a los religiosos, los españoles, si podían ir o no. Y por eso, pues este reporte, ¿qué es lo que quiere Acción Católica? Hombres cultos y buenos, mujeres honestas y sencillas, las diferencias de género son clarísimas, jóvenes fuertes y hogares sólidos y fecundos. Hay que repoblar España después de la guerra también. Es una España poderosa y usan también la prensa, aunque es una prensa más que también tienen publicaciones para el gran público, pero sobre todo
periodo más importante son los internos, como este signo o iglesia, que en realidad se convierte en el órgano oficioso de la conferencia episcopal. Bien, la segunda etapa, que es muy interesante, el compromiso temporal, que también se dio aquí, seguro, es una época, bueno, pues eso, se empieza a difundir esa cultura conciliar y que empieza a difundirse ideas como esta, ¿no? Ser cristiano y estar ausente del trono del mundo es un escándalo. Un poco apela a la conciencia social, a la conciencia personal de estos cristianos, Se utiliza una metodología activa que venía de la JOC, la JOC belga, que desarrolló la OAC ya de los años 40, pero era algo muy excepcional, la OAC, la JOC, pero que ya se extiende a toda acción católica, igual que aquí seguro, que se extiende a toda esta organización y que supone un cambio muy importante, como ustedes saben, que con nuestro compromiso. O sea, una crítica muy fuerte, muy honesta, muy rigurosa a la realidad, una lectura religiosa de ese análisis y la adopción de compromisos personales, suponía que había una implicación muy fuerte. Y por eso se habla ya de militantes de socios y no se lee muy bien, pero se está aludiendo a la mayoría de edad de los laicos. Eso supone también que desaparece o tiene menos importancia esa división por parroquias de acción católica y se concede importancia a las organizaciones especializadas, algo que también Feliciano Montero ha estudiado, las obreras como OAC. Bueno, no se lee, pero en fin, es un plan de actuación de mujeres de OAC y que habla pues, del trabajo en los barrios, el trabajo en las empresas, el trabajo en la familia. Es una foto que me gusta mucho de mujeres de OAC, porque para muchas de esas mujeres trabajadoras casi analfabetas, participar en OAC para ellas supuso un cambio en su territorio personal muy, muy importante. O sea, que no hay que pensar ya no solo en movimientos de clase media alta, sino en los grupos militantes para quienes fue muy importante esta militancia. También estos cambios suponen un replanteamiento, a veces más tímido, a veces más avanzado, de las relaciones entre mujeres y hombres, y se empieza a hablar de la igualdad entre hombre y la mujer, dentro de la iglesia incluso, lo cual es muy revolucionario. La JOC, pues ese interés por conocer de verdad la realidad obrera, y también las mujeres de acción católica. Yo no sé si en Portugal esto pasa, pero en España quien protagoniza este cambio son las organizaciones obreras, por supuesto, pero también las mujeres de acción católica. Porque entre otras cosas nos dirigía esta mujer, Pilar Bellosillo, que fue consultora en el Vaticano II, una altísima mujer, que fue consultora en el Vaticano II, que tentaba un cargo, era la presidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Católicas Femeninas, o sea, que era una mujer que tenía una preparación y unos contactos internacionales muy importantes, y ella le dio un impulso muy fuerte a este giro que vivió esta causa. Bueno, y todo esto condujo a una implicación política, o sea que ya la lectura política de Acción Católica o de estas organizaciones laicas es distinta, una crítica política muy fuerte. No se lee, pero está hablando de democracia abiertamente ya en los años 60, de la crítica al orden establecido, de la crítica a todo esto. Y esta evolución se truncó, como ustedes bien saben, con la crisis de Acción Católica, que fue la negativa de la jerarquía eclesiástica a aceptar este cambio, y eso provocó la división de los dirigentes y de buena parte de los militantes. Muchas gracias.